Buenos días todos y todos. Gracias por estar aquí. Es para nosotros un honor y un privilegio presentar la obra de Jim Amaral. La exposición es una colaboración entre el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Casa Amaral y Bancolombia, donde etcétera, es la exposición retrospectiva más completa organizada sobre la obra onírica de Jim Amaral. Es una exposición que no está organizada cronológicamente, sino temática, para acompañarnos al interior de su mundo encantado, en su mundo visionario. Celebramos 60 años de carrera de Jim Amaral y los 60 años del Museo de Arte Moderna. Esta exposición es la primera de una nueva serie que el Museo de Arte Moderno presenta, Mambo Extramuros, y celebramos contextualmente los 60 años de carrera de Jim Amaral y los 60 años del museo este año. Etcétera. ¿Qué es etcétera por Jim? Pues es etcétera porque mi cabeza es lleno de etcéteras. Y si tú mires el piso 30, vas a ver esculturas, dibujos y etcéteras. Es como funciona mi cabeza, que me confunde a veces mirando las distintas facetas. Y pobre cabeza mía, no se identifica con una sola cosa. ¿No? Pero eso soy yo. Y yo trato con eso. Es como tener, y yo he dicho eso en otra entrevista, la creatividad es como tener una pulga aquí en alguna parte, una pulga microscópica. Y ese problema que tengo yo es que tengo varios pulgas. Creo que son como 5 o 6, no me acuerdo, me he contado. Pero así es como funciona mi. Y yo no controlo eso, yo no los busco, yo no sé. Yo testo la palabra inspiración, la gente que me inspira. Vivir es lo que me inspira, porque todo se trata con vivir. Y lo que yo busco mucho en mi obra es no tanto que la gente entiende a Jim Amaral, es un grande ex-griego, ¿para qué? Yo quiero que la gente entiende más bien, analiza ellos mismos cómo interpretan mi obra. No trato de saber qué es Jim Amaral, eso no me interesa. Así. Si no estoy corriente, me cuentas, porque a veces se me vuela. No, está perfecto, no te preocupes. Nelly, tú tienes relación de largo plazo con Jim. ¿Cómo y cuándo conociste Jim? Yo conozco a Jim Amaral desde hace un poco más de 30 años. Jim siempre ha tenido una historia con Colombia que empieza con el amor. Y eso es una historia lindísima que voy a tratar de resumir de una manera corta, también para poner un poco en contexto lo que significa el universo de Jim Amaral, que además el universo de Jim Amaral es amplísimo, tanto como la obra que está arriba y un poco más. Jim nació en los Estados Unidos, en un pequeño pueblo en California, y estuvo influenciado definitivamente por muchas de los lugares en donde estudia y en donde vive. Él estudió un tiempo en Berkeley, estudió un tiempo en Stanford, estudió un tiempo en Seattle, en el estado de Washington, y además también estudió en Michigan, en Cranford University, donde tuvo la fortuna de conocer a Olga Ceballos, su esposa, que fue la que lo trajo a Colombia por fortuna, y a partir de ahí pues Jim llega a este país en el año 57. Empezó a trabajar con una historia además un poco compleja, porque sobre todo, y pues me interesa mucho tratar de poner un poco en contexto, cuando Jim llega a Colombia en los 50, pues además con un bagaje de lo que significa el contexto, y pues
para todos es claro que cuando nosotros estamos niños y jóvenes es cuando también estamos estructurando nuestros intereses y nuestras intenciones, sobre todo los intereses creativos y de producción que van a significar esa obra artística a posteriori, pues en la carrera y en la vida de Jim Amaral. Entonces también creo que es importante ver cómo en ese momento, pues en los Estados Unidos, en toda la parte del este, hay una fuerte influencia de la posguerra, donde el expresionismo abstracto está en auge y pues hay una fuerza de artistas como Pollock o como Dufay, pero Jim viene del otro lado, él está en el oeste. Y allí, por el contrario, lo que estaba sucediendo era más hacia una nueva figuración. Y eso lo podemos ver en la obra de Jim desde sus inicios. O sea, hay una cosa clarísima en Jim y es una exquisitez y una intención muy fuerte por un dibujo, con una línea súper ligera, súper suave, súper sensual, además que se termina convirtiendo en una columna vertebral de su obra. Entonces, cuando Jim llega a Colombia, que es parte de lo que también estamos viendo acá, incluso creo, y pues Eugenio, tú como curador, pues te pido que me corrijas si me equivoco, sobre todo, pues hay una obra que se produce fuera de Colombia y hay otra obra que se produce ya él estando en Colombia, pero cuando él llega a Colombia es otro el contexto en el que también estamos viviendo. O sea, es un contexto en los años 50 donde algunos de los artistas que son del momento, estamos hablando, no sé, Ramírez Villamizar o Edgar Negret, pues tienen una influencia que también es geométrica, que no tiene nada que ver con el universo que Jim Amaral estaba trabajando en ese momento, que era absolutamente figurativo, pero no necesariamente realista. Tú mencionaste algo clave y es la parte onírica y del surrealismo que influencia tanto la obra de Jim Amaral en relación a esas mezclas que tiene, no solamente en ese realismo en relación a esa figuración que no es literal, sino que mezcla cosas. Entonces en los dibujos hay un ojo que de pronto se convierte en un pezón y de pronto hay un dedo que se convierte en la nariz y son como una cantidad de imágenes muy sugerentes que eso termina siendo una parte muy interesante dentro de la obra de Jim. Entonces, para no seguir hablando tanto y darle un poco la palabra a Jim, yo también quiero preguntarle a Jim, ¿qué encontraste cuando llegaste a Colombia a final de la década de los 50? ¿Cómo te recibe esa escena artística o cultural colombiana con todo esto pues que tú venías? Yo vine a visitar a Olga y nos estábamos locamente enamorados y nos casamos sin 5, ridículo. Pero yo venía, mi servicio militar en las Filipinas, que era en la selva y aislado, y me estoy perdiendo. Cuando llegaste a Colombia, bueno. ¿cómo era el arte acá? Pues el arte no era, pues, el arte era, no me conozco los nombres, pero Pedro Nel Gómez, Gómez Campuzano, y después estaba empezando Obregón, ya tenía el nombre, Villegas, aunque era peruano, lo aceptaban. ¿Y quién más? Fernando Botero. Pero sobre todo, ¿cómo te relacionaste tú con ese contexto de artístico colombiano? Nosotros no relacionamos con el contexto nada. Éramos muy marginales y vivimos nuestra vida, teníamos manera de sostenernos sin preocuparnos de vender las obras. Pero Colombia, Bogotá era amable y no amable conmigo, sobre todo gringo. Acuerdo, los gringos en los años 50 eran imperialistas o brutos. Yo no era imperialista, entonces, pues para ellos sí, porque todo Latinoamérica está dedicado a la izquierda, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, entonces, ¿qué más? Entonces, Olga me recibió en el aeropuerto Techo.
y nosotros estudiamos un año en Cranbrook, ¿no? Pero la Olga que yo conocí en Cranbrook y la Olga que me recibió en techo, no, era otra cosa. It was love at first sight, realmente, locamente. Y sigue, carachos. Pero entonces Olga y yo empezamos beneficiándonos aprendizajes en Cranbrook. Olga en los tejidos y yo hacía un poco de escultura, pero no había buena fundación. Pero vivimos nuestra vida, no éramos así como en el grupo, ¿no? En el contexto de lo que es arte. Bueno. Que además era muy difícil, estamos hablando de los 50 y también hay algo importante que mencionar, y en ese momento Jim llega a Colombia a estar con Olga en los 50 y luego se van a vivir a Francia y están en París un tiempo, y sin duda París también influencia pues mucho la obra de ustedes. Oh, pero eso era mucho después. De París fue en el año 70 fuimos a París. Primero es porque todos los amigos aquí europeos, etc. No, pero tiene que ir. Y de pronto nos presentó una cosa no esperada. Prestamos nuestra casa al apartamento de un señor colombiano, suizo, y el apartamento de ellos en Barcelona, en la calle Balmes. Entonces, por eso empezamos, llegamos 3 meses en Barcelona, pero no nos sentimos bien. Entonces la hermana de Olga está casada con un francés, entonces ellos estaban en París, nos invitaron a pasar Navidad y fuimos, y no, pues como Olga, it was love at first sight, just wonderful. And then we started those 10 years off and on, Bogotá, Paris, back and forth, ¿no? ¿Dónde se realiza la producción de la obra tuya? ¿Dónde? ¿En qué ciudades? Uy, no, pero básicamente era en París y en Bogotá y donde más. Vivimos un año en New York, pero mucho más joven, y yo no estaba formado, mi cabeza no estaba cuadrada realmente. Pero sí, después sí. Y con París está conectada básicamente la serie de trabajos que está expuesta acá, los frutos del duelo. Comienza allá. Que comenzó allá. Los años en París fueron dedicados a dibujo muy fino y muy bello. Perdón mi humildad. Tú hablas de los flores invisibles, por ejemplo. Antes. ¿De qué hablamos? Hoy de que hablamos mucho de la sexualidad. Yo trataba de desmistificar la sexualidad, sobre todo masculino, que nunca se ve, ¿no? Entonces yo los dibujaba como toca, como forma. Y eso sí, en Bogotá no era tan aceptable, pero en París, la galería Alberta me recibió, lo conocí y le mostré mi carpeta y me propuso una exposición en octubre. Y después, mientras, me exhibió en la Feria de Arte de Basel en el año 70, ¿no? ¿Te imaginas? Para Jimmy from Colombia, todo era una cosa como milagrosa. Y después yo seguí todo mi tiempo en París. Era dedicado mucho de la sexualidad, y no vulgarmente en ese sentido. Era mostrar, like you see a rose and you paint a rose, no? Well, I would see parts of the human figure and I would draw it beautifully, no? Trying to make it more acceptable. In Paris, that wasn't a big problem. Well,
You know what was wonderful? And this was, just imagine, I arrived from Bogota, where I was Olga's husband, and she was my wife. But I got there, and Albert Lub decided to give me an exhibition in October, and he did an installation that was just special. Since these drawings had to do with the sex, he had someone build little boxes about this size, and that deep, with a little window on this side, and the drawing inside. So it participated in the idea of the voyeur in France, people that take sneaking looks a cosas que no se debe mirar. Pero es lástima, en esa época la fotografía no era tan banal, pero no tengo fotos de esta exposición que era muy, muy especial. Y ahí me arranqué, y después de eso, gracias a los contactos de galería, yo empecé a exponer en distintas ciudades de Europa, con cierta aceptación. Y esto cuando volvía entonces a Bogotá, la gente dice, pues si en Francia pueden comprar un dibujo de esta cosa, nosotros también. Entonces, yo vendía pero muy poco de esas cosas. Lo que Eugenio menciona, las flores visibles. Acabamos de hablar de eso. Pero eso fue motivado porque vivimos cerca del Quai en París, y donde anticuarios, y uno que especialidad era botánica, drawings and etchings, beautiful stuff, very expensive stuff, but that just sort of made a little buzz in my head, and I started doing floreilles, which is the orejas and flowers mixed together. And I kept doing more and more. And then at that time, more or less, Italo Calvino, que lo conocimos, publicó su libro Ciudades Invisibles, que me fascinó. Y si no lo han leído, es un deber de leer eso. Y también es un deber de leer los Flores Invisibles de Jim Amaral. Es un libro sin texto. Algunos de los Flores Invisibles están expuestos al piso 30, mentre con tu permanencia en París está también conectada la serie de los frutos del duelo. ¿Quieres hablar un poquito de los frutos del duelo? Muy bien, esos frutos del duelo es complicado para mi cabeza. Y cuando ustedes, si no han visto, y cuando veo eso, todos son iguales. Pero como ustedes, todos son iguales. Son diferentes. Y tratando de explicar la misma palabra con colores, con ausencia de colores, con espacio y con espacio plano. Y tiene símbolos dentro de eso. No tienen que ver sexualidad. Hay uno, dos al principio, pero otra vez voy a ser vanidoso, voy a decir, son exquisitos, son preciosos, y es como están hablando de la misma cosa en distintas formas, colores, texturas y frutos del duelo. Vino porque en mi estudio aquí en Bogotá tenía una ventana donde ponían las manzanas y cosas, y a veces los dejaban secar, y me prendió la luz y yo empecé haciendo los frutos del duelo. En inglés es mourning fruit, tiene que ver con la muerte. El título es maravilloso, y los dibujos, pues vas a ver, no son pinturas, son más bien pinturas. Buena técnica de pintura, vas a ver.
básicamente esta relación con la Vanitas, pero tú antes hablabas de la relación con Italo Calvino y entonces la relación con las fuentes literarias. Por ejemplo, muy importante por tu investigación es también Pessoa. Sí. Sí, este es un poema de Pessoa que yo gran admirador de Pessoa, y es un pedazo de un poema, como ese pedazo de un poema que no le va a leer porque yo no alcanzo a ver. Sí, antes de eso quiero decir que además de tantos lugares en donde estuvo viviendo Jim y de los cuales recibió una influencia, hay que decir que Jim también prestó servicio militar en Filipinas y durante ese tiempo se dedicó a escribir poesía. Entonces Jim, además de una carrera prolífica a nivel de la pintura, el dibujo, los objetos, la escultura, el diseño, pues porque además cuando llegó a Colombia estuvo trabajando mucho tiempo diseñando mobiliario. Incluso me contaba de una manera anecdótica que fue la primera persona que empezó a utilizar el guayacán como una herramienta para el diseño de mobiliario en Colombia, y estamos hablando de finales de los 50, más o menos. Sí. Entonces, bueno, con lo de la poesía, voy a leer el poema de Pessoa, que claramente describe, pues, pienso yo, un poco lo que significa la obra de Jim. El poema se llama Tabaquería. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas en mi cuarto, de mi cuarto de uno de los millones de gente que nadie sabe quién es, y si supiesen quién es, ¿qué sabrían? Dais al misterio de una calle constantemente cruzada por la gente, a una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, evidente, desconocidamente evidente, con el misterio de las cosas por lo bajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres, con el destino conduciendo el carro de todo por una carretera de nada. Adicionalmente, sí, es impresionante. Adicionalmente a eso, y complementando un poco también un tema que estabas hablando, Eugenio, que es muy importante, de los frutos de duelo, yo encontré una cita de Edward Sullivan, que es un crítico de arte latinoamericano, que habla de la obra de Jim Amaral diciendo esto, y abro comillas: el sentido inefable de la soledad en un espacio infinito lleno de melancolía. Y cuando uno lee esto y ve la obra de Jim Amaral, también lo que percibe es que a pesar de la diferencia que pueden existir visiblemente o aparentemente entre las series de pintura, de escultura, pues en la escultura nos vamos a ver pues desde las máquinas hasta los seres sin alas o sin caras, y además pasando por los dibujos y por los mobiliarios, es que hay una línea que parecería invisible que está uniendo todas las series de Jim Amaral, que es como esa intención de hablar desde adentro, desde ese diálogo en soledad que puede tener el artista consigo mismo. Y eso creo que ese trabajo como desde lo inconsciente ha sido muy importante, y me mencionabas también en una charla que tuvimos recientemente de la importancia del análisis y del psicoanálisis y del conocerse primero a uno mismo antes que pensar en el contexto pues, en el que se está. No sé si quieres hablar un poco de eso. No, realmente no. Yo sí hice mucho psicoanálisis. Hice 4 años, 4 veces a la semana. Y era una salvación para mí, poner mi cabeza fuera del agua, porque Bogotá no era fácil. Pero ahí empecé. Y yo hice muchos dibujos, no sé si están expuestos o no, en el estilo de cartoon, ¿no? Sí, está, no me acuerdo. Y después eso iba evolucionando. Y un día yo mirando una revista elegante francés que teníamos, y dije, ahí me dijo alguien, Jim, ¿por qué no tratas de dibujar más clásicamente? Y yo nunca pensé que yo podía hacer eso. Empecé a hacerlo y lo hacía muy bien. Y seguía haciendo eso
toda la carrera, casi. Sí. ¿Qué más quieres que hable de mi plato de espaguetis en mi cabeza? Si quieres, en el año 91, Jim Amaral hace una exposición individual de escultura aquí en Bogotá, en la galería, si mal no estoy, era la Belarca. Y él mismo, en el catálogo, Jim lo que hace es que él escribe su texto, pero además incorpora una poesía de un señor llamado Nemesio Sánchez, que además, así como en el Pessoa, también considero pues que es, además pues Jim fue el que lo escogió, es muy acorde con lo que significaba la escultura, cuando vemos estas esculturas que, como les mencionaba, son alas que no funcionan, son alas que están atrapadas, son seres que carecen de movilidad, que además tampoco tienen identidad, porque muchos de ellos tienen sus caras ocultas en máscaras que podemos ser todos o puede ser ninguno. Y dice así, dice: soñé que las piedras no tenían forma, que las flores no tenían colores, que los pájaros no tenían alas, que los árboles no tenían tronco. Soñé que los hombres no lloraban y hacía tiempo que no tenían cara. Y eso también creo que lo que está pues tratando es demostrar justamente como ese universo de Jim Amaral, en donde, insisto, nos toca a todos. En el conversatorio que sucedió hace creo que 2 semanas, Jim dijo algo muy bonito y pues que a mí me dejó pensando desde ese momento, y era que muchos de los dibujos que están arriba, que son estos dibujos donde él además no solamente interviene el papel, sino uno pensaría que en los dibujos o la pintura los límites los da el soporte, ¿no? Como el papel, se le acabó el papel y ya no puede seguir para adelante. Pero Jim pinta el passepartout y entonces también pinta el marco y también lo pinta por los cantos y lo pinta por todos lados. Entonces él hablaba de que muchos de los paquetes que estaban ahí encerrados eran los secretos. Y alguien le dice: ¿y qué hay en esos secretos? Dijo: no sé, esos son mis secretos, yo no se los voy a contar. Pero usted puede encontrar ahí sus propios secretos, y lo que yo quiero con mi obra, y pues te cito, perdóname si no lo digo con las palabras textuales, es que la gente se enfrente a sí mismo a través de mi obra y que pueda pensarse como, no sé, lo que le preocupa, lo que le duele, lo que le asusta, los miedos, los deseos, a través de esa obra, y justamente como tratar de abrir esos paquetes de secretos. Y creo que eso es algo esencial en la obra de Jimmy, es esa invitación justamente a poder como descubrir o descubrirse mirando esa posibilidad que tú has dado con tu obra de mirarte a ti para que nosotros también nos podamos mirar a nosotros mismos. No sé si esto... Sí, está bien. Y me encuentro con tu explicación. Es una manera de integrar el proceso del psicoanálisis a mi obra, ¿cierto? Sí. La psicoanálisis es muy ligada a tu obra todavía, como tú decías antes, ¿no? Yo no sé. Realmente no pienso en eso. Pero en todas esas cosas, y no quiero usar la palabra subconsciente, pero eso está ahí siempre presente, ¿no? Y la pulga que está en mi cabeza, que sale por la nariz, la oreja, los dedos, en mis dibujos y todo. A veces uno dice que he dicho mucho más que lo necesario, pero yo no soy quien define eso, y yo no sé quién será capaz. Yo no creo mucho en los críticos de arte, porque el oficio de ellos es criticar, ¿no? Entonces, eso me parece muy negativo, la motivación para ser crítico. Las críticas no necesariamente son negativas. A veces sí. No sé, yo rara vez leo las críticas de mi obra, porque yo hice la obra, yo no necesito que un señor escriba algo sobre eso para que yo entienda mi obra mejor. No, por favor. Y justamente en ese sentido, pues yo reitero un poco la idea del comienzo, y es cuando Jim llega a Colombia, otras eran las tendencias que también se estaban tratando de construir en el arte colombiano.
habían dos críticos que estaban como mandando la parada, que era Casimiro Eiger y Marta Traba, ambos extranjeros, y además estaban también como, no sé si encarrilando es la palabra, pero sí había como una tendencia o una línea de desarrollo también de los intereses de esta obra, que también estaba obviamente muy influenciada por lo que estaba sucediendo en Europa y en el Occidente. Y además algo que también creo que es importante es el hecho de que muchos artistas que también sobresalieron en esos años estudiaron en el exterior. Entonces se fueron a vivir a París, o se fueron a Nueva York, o se fueron a Londres, o yo qué sé. Y Jim lo que hizo fue que después de estar en Cranbrook, en Stanford, en Berkeley, trabajar en Seattle, de vivir en París, se vino a vivir a Colombia. Entonces él era como una formación, era como el sentido contrario, ¿no? Como el otro lado de la moneda, que era un interés justamente de trabajar acá, por diferentes razones, pero sobre todo creo que lo que hizo especial la obra de Jim en ese momento, y lo vemos ahorita, es mantenerse muy alejado de esas tendencias o de esas líneas de trabajo que estaban tratando de ser, como de regir o de dictar algunas normas de cómo debían ser algunas cosas, y por el contrario se mantuvo siempre fiel a esta intención de poder ser consecuente con sus intereses, con sus necesidades, consigo mismo, con esa creación de lo que alguien en algún momento, no recuerdo el nombre, llamó el abecedario personal de Jim Amaral, en donde él también habla de que su obra termina siendo como unas especies de jeroglíficos, en donde así como vemos los jeroglíficos pues antiguos, se van construyendo símbolos que terminan diciendo mensajes que finalmente lo que tratan es demostrarnos desde su experiencia la posibilidad de que nosotros los reinterpretemos, y eso creo que es muy importante dentro de esa línea de trabajo de Jim Amaral. Oír hablar de mí es un poco difícil. No más. Pero me mencionan los símbolos. Si subes al 30 y fijas en los bronces, algunos tienen hieroglíficos, que es muy importante porque son los secretos escritos, pero no se puede traducir. Tú puedes traducirlo para ti mismo, pero yo no te voy a contar lo que yo estaba escribiendo cuando lo escribí. Ese es mi secreto, uno de los secretos en mi trabajo. Mi trabajo nunca era pensado para la pared de una casa, de fulanito, gente elegante. Nunca me motivaba eso. Entonces, y menos con el tiempo. Bueno. Gracias, Jim. ¿Y cuál es tu relación con la historia del arte? Básicamente, en tu trabajo, tú... No. Mucha relación con ciencia. No, yo estudié historia de arte en Stanford y otros sitios, pero uno aprende cómo tener una comida en tu cabeza, pero no consciente de eso cuando trabajo. Más influencia sobre mí en mi trabajo, empezando fue por las psicoanálisis, ¿no? Y es casi adictivo porque yo sigo yendo, no tanto, pero siempre, porque es como uno, como artista y un homólogo, es para hablar a uno mismo, pensando que por lo menos esa confusión que está dentro de uno lo puede poner de tal forma que la gente afuera puede entender algo. No necesariamente entender algo de mí para decir, oh Jim, no me interesa que me entiendan. Me interesa que aprecien mi obra y lo que he dicho
no para criticarme, si quiere criticarme, bien puede. Pendeja. Bueno, hay algo que también creo que es particular en la obra de Jim, y es el uso de las pátinas en los bronces. Jim ha tenido una carrera muy reconocible desde la escultura, y pues aquí en Bogotá hemos tenido la suerte de contar con 2 esculturas de gran formato en la 72 con séptima, no sé si las han visto, que también pues son parte un poco de las series que tenemos aquí en esta exposición del edificio atrio del Museo de Arte Moderno. Pero a diferencia de cómo hemos entendido o nos hemos aproximado a la escultura con estas pátinas que son absolutamente pulcras, limpias, brillantes, las pátinas de Jim tienen unas tonalidades y además unas texturas que las hacen aún más especiales, y yo me atrevo a decir, Jim, o me dices si estoy loca o no, que puede tener que ver también con esta intención de estos seres o del universo en relación a los colores y a las texturas que parecen más como galácticas, planetarias, que justamente que posibilitan esa necesidad que uno tiene de tocar una escultura pues con estas pátinas brillantes o de color bronce o de color dorado, y que por el contrario en las esculturas de Jim estas texturas nos permiten es como traer esos universos que están lejos, no sabemos si en el espacio o de pronto dentro de nosotros mismos, pero que no queremos aproximarnos a ellos, a verlos y a que estén ahí al lado nuestro. No sé si esa posibilidad de esos colores y de esas texturas de tus pátinas que son tan particulares, o si nos amplías esta idea de a qué se refieren. Bueno, sí, no me gusta esto. Mis pátinas y texturas, en esas cosas que me pasan por los ojos y llegan al cerebro, las texturas, yo quería añadir un poco de tiempo en el bronce, ¿no? Y eso, yo vi unas figuras que sacaron del mar en Grecia y con la textura, ¿no? Y me gustó y sigo trabajando eso. En el color de la pátina yo quería un color que es ausente. Esto es para permitir que la gente pueda usar su imaginación, si tiene, de pronto no tiene. Pero yo llamo mis pátinas son de colores del tiempo, del silencio. Y una amiga me preguntó, Jim, pero ¿por qué no haces pátinas con más colores? Y yo no estoy decorando, nada. Yo quiero hablar el idioma de Jim Amaral para que todo el mundo lo conoce, o no lo conoce si no quieren. Pero siempre a ese silencio. Silencio es muy importante. Además de lo que hemos hablado, pues de lo que tú mencionabas, Jim, y también tú, Eugenio, en relación a la sensualidad como una línea y un eje que casi que atraviesa todas las obras de Jim, e incluso en una reciente conversación con Jim me decía que en una oportunidad que tuvieron que hacer un trasteo en su casa, las personas que llevaban a mover las cosas veían las esculturas y veían los dibujos y veían los mobiliarios y veían una cantidad de cosas y decían como, yo no puedo creer que esto sea de la misma persona, es en serio que una misma persona ha hecho todo esto. Y en realidad sí pueden existir estas líneas que creo que estamos de acuerdo que están atravesadas por los sentidos, por la sensualidad, por ese despertar.
E incluso hay algunas obras que parecerían más alejadas, como son las máquinas, que también están arriba, que ya no son las figuras, sino son máquinas, algunas de ellas se mueven y además Jim las ha diseñado justamente pues, para que las esferas se muevan, para que los cubos se muevan, para que las rueditas giren, etc. Entonces, en relación a eso, me encontré una referencia escrita por Eduardo Serrano que quisiera leer y que creo que también resume un poco como eso. Dice: las esferas, por ejemplo, son elementos que constituyen el centro o el punto culminante de muchas de sus obras. Esferas perfectas y sensualmente modeladas que recuerdan la tesis de que el universo es una esfera cuyo centro está en todas partes. Y esferas visual y físicamente pesadas que traen a la memoria el castigo del titán Atlas, aun cuando en el caso de las obras de Amaral aparecen ubicadas en algún tipo de vehículos que supuestamente aligeran su transporte y que recuerdan los carruajes de los bajorrelieves etruscos. La combinación de esfera y ruedas remite de inmediato al concepto circular del tiempo, a la idea de una repetición cíclica, sin que ello implique un retroceso, sino un avance infinito hacia el punto de partida. Creencia muy común en los pueblos politeístas y noción repetida en los textos de Jorge Luis Borges, y volvemos nuevamente a la poesía y a la literatura como base de tu trabajo. Bueno, yo cuando estaba en bachillerato en los Estados Unidos, mi pueblo, yo dije a mi maestro del curso de inglés que yo quería ser poeta, ¿no? Entonces, yo dije, pero Jim, vas a morir de hambre, no hagas eso. Entonces, ese año ella permitió, con la obra que tenía que escribir cada semana, yo podía escribir poesía. Pero esos poemas, cuando yo entré a Stanford en un curso de inglés, yo los presté al profesor. Y él quedó con ellos, se desaparecieron. No, nada. Hay que decir que además Jim también me contaba, porque mirando algunos de sus dibujos yo le preguntaba si él nunca había hecho escenografía o vestuario para teatro, y me contó que sí. Cuéntanos un poco. No, pero eso no es gran cosa. Yo en bachillerato, a mí me gustaba actuar. Y yo cantaba, y yo bailaba, y actuaba. Y en el pueblo yo era súper. Pero yo quería hacer mis estudios en eso, mi papá. Entonces, no teníamos mucha plata y decoración de la casa, pues de pronto tapizaba el mueble, pero parte en el pueblo tampoco había, realmente. Era un pueblo muy humilde, no era un suburbio elegante. Y eran agricultores, plomeros, electricistas, etc. ¿No? Y yo, para ir al cine, tenía que caminar hasta la esquina y ahí estaba el teatro. Esa fue la influencia, tal vez. Pues eso sí. Sobre todo cine. Mucho porque, mire, es cine. Entonces, domingo y lunes, una película. Martes, miércoles y jueves, otra película. Y viernes y sábado. Y yo iba a todos porque no había nada más que hacer. Yo era muy solitario porque todos los jóvenes de mi edad en la escuela cogían el bus para ir a la escuela. Entonces yo, ya después de clases, ellos se iban a sus casas en el campo, no casas de campo elegantes, humildes, ¿no? Y yo patinaba, yo repartía periódicos. ¿Te imaginas? Yo era ese niñito con una bolsa y los periódicos doblados y botando así. Hermanos tenías, hermanos. ¿Cómo? Tenías hermanos. Tenía un hermano mayor, 4 años mayor que yo, que ya se murió, pero éramos día y noche, porque era muy hábil, muy inteligente, fue un abogado, hizo mucha plata y le obsesionaban los caballos y las vacas.
y así su propio rodeo, pero no tenía, digamos, cuando yo entré a Stanford mi primer año, mi hermano ya estaba en cuarto año, ¿no? Entonces no había mucho, yo no tenía diálogo con nadie, o sea, muy poco. Con la naturaleza, quizás, No sé. Me confunde eso. Pero en lo que en relación que tú dices, si miramos la obra de Jim, hay una, y en medio de esa figuración de la que también se habló en un momento, hay una relación directa con el cuerpo humano. En la naturaleza solamente de pronto se puede percibir en los productos de duelo, pero no necesariamente es del exterior de la naturaleza, es decir, no son las plantas, las flores, sino más como esas referencias que puede tener la naturaleza con el cuerpo. Por eso hablaba un poco del tronco, del árbol sin tronco, pero no necesariamente porque sea el cuerpo de la naturaleza. Se me olvidó mencionar algo que también creo que es interesante en relación a la formación de Jimmy, es que también en los 60 es cuando existen pues todos estos movimientos revolucionarios, ¿no? Entonces, o cuando empiezan a surgir. Entonces hay una defensa pues, de género, la revolución sexual, o sea, como una cantidad de cosas que empiezan a suceder justamente también antes de que llegaras a París, y eso creo que también empezó a darle a Jim una cantidad de herramientas nuevas para que su trabajo se nutriera desde afuera, pero nunca siendo el trabajo de afuera. Jim creo que tuvo y ha tenido siempre esa capacidad de poder recibir como una esponja, ¿no? Como de recibir todas esas influencias de afuera, pero llevarlo para que nunca lo que sea de interés sea su propio lenguaje y su propio enfrentamiento consigo mismo. Y estoy súper reiterativa con eso. A ver. Hablando. Primero, bueno, pues vine la semana pasada a ver tu exposición, etc. Y pues está el cartel en el primer piso enorme que dice Jim Amaral. ¿Sí se escucha? No. Hola. Estaba diciendo que vine la semana a ver tu exposición, etcétera. Y cuando estaba en el primer piso, está el aviso súper grande que dice Jim Amaral. Y pues luego subí a ver la exposición y vi pues el documental que se estaba proyectando en ese televisor pequeño, que pues es de tu historia, ¿no? Realizado en 2009. Y bueno, ahora escuchando lo que dices de tus secretos que están ocultos en los mensajes, en los jeroglíficos, y ocultos también en esas cajitas como los secretos en las obras de... bueno, que pintabas todo el marco y todo eso, y que tu intención no es contar tus secretos, sino que la gente entienda tu obra y le ponga sus secretos ahí, en lugar de tratar de descifrar los tuyos, sino que solo lo aprecie, no lo critique, sino que solo la sienta. Entonces hice como una relación en mi cabeza, como el cartel enorme en la entrada que dice Jim Amaral, y entonces, o sea, pensé como... con todo este mensaje, tu apellido, Amaral, o sea, como amar al, o sea, como en inglés y español, amar a todos. Entonces, como entregar tu amor para que la gente haga introspección y ponga ahí sus miedos, ponga ahí sus secretos y pues los pueda como poner en punto de foco para resolverlos. Bueno, eso era como algo que quería decirte. Y la pregunta es, ¿cuál es la obra hecha por ti más significativa, o sea, la que le tienes más aprecio, y por qué? La pregunta es muy rara. No, porque, por ejemplo, mi papá era el mayor de 12 hijos. Y tú preguntas a la mamá, ¿cuál de sus hijos es preferido? Son todos tus hijos, básicamente.
tus obras. Todos. Me gustan muchos, para no decir todos. O sea, si cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero los amas a todos. Todas son significativas, ¿sí, no? Pero buenas y no tan buenas, no sé si yo. Buenas. Buenas y re buenas. Todos son Jim Amaral, ¿no? Siendo que Bogotá es tan difícil y en los 50 debió ser más difícil. Uy, Yo quiero saber cuál fue el camino para lograr la producción de los bronces. ¿Quién había aquí que supiera hacer bronces? ¿Cómo encontraste? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuviste que remontar para lograr tu obra? bueno. Durante los años 60, más o menos, o fines de 50, había un hombre en las calle Quinta con carrera Quinta, que hacía fundición en bronce. Entonces yo empecé trabajando con mis bronces, los hacía en la casa. En esa época los hacía en plastilina y él sacaba los moldes, etc. Pero él era como raro y borrachero, entonces dañaba más cosas que realizaba. Entonces suspendí mucho y me dediqué al dibujo. Pero de casualidad tuve un amigo, el agregado cultural suiza, que él vio uno de mis esculturas viejos. Ay, Jim, ¿qué hago? Yo quiero una copia de eso. Pues encuentro quién lo hace. Entonces él encontró y yo volví a la escultura con eso. Y lo primero que yo hice, que es rarísimo, yo hice 6 figuras que los llamo Moonwatchers, ¿no? Y eso fue lo primero que yo hice y ya de ahí en adelante yo estaba haciendo fundición en los Estados Unidos, pero la DIAN cambió las reglas, entonces costaba mucho los impuestos para nacionalizarlas. Y de suerte encontré un señor en el sur que hacía fundición y al estilo de los Estados Unidos, con ese proceso de cera perdida. Y ahí empecé con él y nos íbamos educando el uno del otro, lo que yo aprendí en los Estados Unidos y lo que él sabía, y yo sigo trabajando con él y él es excelente, es un ángel para mí. Entonces, ¿las esculturas las haces en cera? Yo hago todas las esculturas, pues tal vez los primeros, no me acuerdo lo que hay abajo. Yo lo hago en cera. Lo que tú ves en la escultura, sobre todo más recientes, todo es hecho. Lo que tú ves en bronce, lo hice en cera. Y después, con la cera perdida, salió el bronce. Muy bonito el proceso. Muy bonito el proceso. Y laborioso. Y tedioso. ¿Pero qué importa? Hay una cosa que es muy interesante de la escultura de Jim, ahora que lo mencionas, y es que Jim es uno de los artistas que incorpora los pedestales en la escultura en el momento en que la misma serie se lo pide. Es decir, cuando nosotros vemos las esculturas de los carruajes o cuando vemos algunas de las esculturas, pues que ahorita las van a ver arriba, sobre todo creo que las que están relacionadas con la mitología, el pedestal tiene que ver porque está directamente relacionado con ese de pronto amarre o la parte que estás como, o sea que él trata de mostrar que están atrapados o algo así. Y hay otras esculturas que por el contrario, ellas mismas se sostienen porque están pensadas para ser sostenibles, es decir, soluciona de manera anticipada esa posibilidad de que la escultura necesite o no necesite un pedestal.
y cuando lo vean arriba pues es muy claro como esa relación, porque además los trabaja muy bien como los soportes. Bueno, pero una cosa que yo hago avanzando en eso cuando me gustaba la idea del sonido de los bronces, ¿no? Yo recuperé unos y yo hacía una estructura adicional porque muchos tienen ruedas, pero las ruedas desde que no se muevan, no suenan. Entonces yo ponía una estructura para quitarles, para que las ruedas y todo puede sonar. Lo que a mí me gusta es que hacen todo sonar. Es muy importante para mí, eso es puro paja, que todos ustedes toquen las 4 campanas, hay que tocarlas. ¿Alguna vez incursionó en la cerámica con tantas técnicas tan curiosas que ha sido en la vida? ¿La cerámica ha estado dentro de sus técnicas? Te pregunta si la cerámica nunca te interesó en todas las técnicas, el uso de los medios diferentes. Sí. Yo ensayé unas cerámicas, hay uno en la exhibición de un busto más o menos de tamaño con un patina todo manchado blanco, pero era otro problema. Entonces hay que hacer, yo usaba un amigo que tenía un horno para cocinarlos, y yo hice una serie de bustos, creo que en cerámica, creo que hice 9, y creo que se llama Tiresias. Tiresias es un dios griego que Tiresias me está soplando que era adivino, pero no es, era un dios que tenía visiones, y fue él. Yo no sé qué tanto saben de mitología y psicoanálisis, pero Tiresias es quien resolver para Edipo, le aclaró el hecho que Edipo, sin saberlo, estaba casado con la mamá. Trágica noticia, porque la mamá se suicidó y Edipo se sacó los ojos. Sí, señor. Muy bello leerlo.